Theology is, theology is, theology is, theology is, theology is, doxology is. Hola, estamos Jonathan y Paula y estamos enfocados en mirando versículos del Antiguo Testamento y mirando en el Nuevo Testamento cómo fue cumplido. Y como Jesús dijo en Mateo, en el Sermón del Monte, que no he venido para obedecer la ley, pero cumplir la ley. Y lo que estaba hablando es que él cumplió todas las leyes, que vivió la vida que no éramos capaz de vivir y también cumplió las promesas también, porque todo estaba apuntando a Cristo. Entonces estamos mostrando esto y comenzando próxima semana también vamos a comenzar una serie de teología. Va a ser por probablemente 2 años. Va a ser como más corto, 10, 15 minutos, y va a ser de un tema de teología, tal vez una pregunta y con una respuesta y muchos versículos, porque siempre queremos ser bíblico en nuestras respuestas. Entonces, hoy vamos a terminar esta serie sobre Cristo cumpliendo el Antiguo Testamento. Pero vamos a seguir hablando de esto en el futuro también, pero en estos videos cortos. Y otra cosa de recordar es, como Agustino dijo, en el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo está relevado en el Nuevo. Entonces es siempre importante leer la Biblia en contexto. Es un libro histórico y sobre redención, y también escritora interpreta escritora. Entonces no lees solamente un versículo, pero otro versículo, otra sección de la Biblia va a interpretar lo que acabas de leer. Entonces es muy fácil de meter tu opinión o lo que quieres leer, pero tenemos que siempre leer en contexto. Entonces, comenzamos. Vamos a hacer igual como decimos antes, leer un versículo de Antiguo y después leer de nuevo y ver cómo Jesús cumplió esta profecía. Entonces, comenzando, ya estamos haciendo, en la primera decimos el linaje de Cristo, la segunda parte era el ministerio de Cristo, y ya estamos haciendo profecías cumplido en el día cuando Jesús se murió. Entonces, un tema que vamos a enfocar es un amigo cercano traiciona a Jesús. Predicho encuentras en Salmos 41:9. Hasta mi mejor amigo en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Y vamos a leer cómo Jesús cumplió esto en Mateo. Cumplido en Mateo 26, 14, 15. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Entonces, si quieres, tal vez para hacerlo más rápido, si puedes leer los versículos y yo voy a hacer algunas explicaciones. Esta parte de precio pagado por Jesús, y sabemos, algo interesante también, porque otro día estuvimos leyendo sobre Judas y preguntaste como por qué usó pan y todo esto. Pues tal vez algo simbólico estaba en esto, pero es interesante, acabo de pensar que aquí estaba cumpliendo la profecía que compartía pan, porque Jesús dice en Juan, donde en otras secciones también, que lo que pone el pan en la agua va a traicionarme. Entonces, precio pagado por Jesús. Y vamos a leer Antiguo y después en Nuevo. Predicho en Zacarías 11:12. Les dije,
Si les parece bien, páguenme mi jornal. De lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata. Cumplido en Mateo 26, 14, 15. Uno de los 12, que se llamaban Judas Iscariotes, fue a ver a los jefes de los sacerdotes cuánto me dan y les entrego a Jesús, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y ahí está, como está muy claro ahí que estaba hablando de Jesús en Antiguo. Y en lo que estamos viendo es que Dios es soberano. Entonces, él hace decretos y un plan antes que la formación del mundo y tiene sus razones. No somos nada para cuestionarlo. Y entonces, hombres tienen voluntad, pero esta voluntad es corrupto por su pecado. Y Dios usa la voluntad del hombre cuando las decisiones que él hace y para cumplir sus planes. Entonces, es increíble. Como cuando decidieron pagarle, sí, pero era ordenado, un decreto de Dios. Pues estamos bien, ahora otra parte de esto. Su cuerpo será maltratado. Y esto es algo hermoso. Si tal vez ustedes saben mucho sobre Salmos, pero especialmente 22 de Salmos está muy hermoso de estudiar porque está apuntando a Cristo. Obviamente sí es también, hay muchas secciones en este libro también sobre profecías de Jesús. Entonces, vamos a leer Salmos, Isaías y Juan. Predicho en Salmos 22, 16, 17. Como perros de presa me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados, me ha traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme. En Isaías 52, 14. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Está cumplido en Juan 19, 1, 3. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó a que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. En el 3, viva el rey de los judíos, le gritaban mientras se le acercaban para abofetearlo. Entonces, esto es algo impresionante si piensas de esto, que hablando de cómo pareció Jesús durante este tiempo de crucifixión y obviamente que sus manos y pies que no quebró sus huesos, pero que dice que nada de humano tenía su aspecto. Y hay muchas veces que no podemos imaginar realmente lo que pasó a Jesús. Y aparte de lo que pasó físicamente, de imaginar que él tomó el lugar por cada persona que iban a creer y todo, y tomó la ira del Padre. En él, uno no puede imaginar esto. Aparte de la imagen que vi, tiene cruz y tiene pecador en un lado y la cruz con Jesús y atrás es como un fuego que en su espalda la ira de Dios y él está recibiendo todo esto y el pecador está protegido de esto. Y eso es algo hermoso de cuando estudias la palabra de Dios, entiendes que sí, puedes encontrar paz, puedes encontrar propósito por tu vida, puedes encontrar inspiración, pero realmente lo que la Biblia está hablando sobre que somos pecadores, que no merecemos nada, pero por su gracia, Él hizo este plan para salvarnos y es sobre redención. Entonces, siempre recuerde esto.
Jesús considerado como un criminal. Esto está predicho en Isaías 53:12. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Cumplido en Lucas 23:33. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Sí. Sí. Maldecido y burlado por la multitud. Eso está predicho en Salmo 22, 7, 8. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Cumplido en Mateo 27, 39, 40. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra Él. Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Y eso es, como podemos, como estaba explicando antes, de si estás imaginando lo que está pasando con Jesús, hay información en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sobre la crucifixión, y hay detalles en cada libro. Está enfocado en otra cosa. Juan está enfocado en más en que Él es Dios, más detalles, pero es interesante que tú puedes encontrar más sus sentimientos en el antiguo. Entonces, cuando miras en el antiguo, es como, porque no escuchamos Jesús en la cruz, aparte de decir, ya cumplió, perdónalos, vas a estar conmigo en el cielo, caminar al lado de Él. Hay pocas palabras que escuchamos en el Nuevo Testamento, pero si lees el Antiguo, tú puedes escuchar su voz y lo que está sintiendo y todas esas cosas. Es hermoso. Y hablamos un poquito sobre ni un solo hueso roto, y puedes encontrar eso en Éxodo y en Salmo. Y Salmo dice en 34, 19, 20, muchas de las angustias de justo, pero el Señor lo librará de todo de ellas, le protegerá todos los huesos, y ni uno solo le quebrarán. Y en Juan encontramos esto 19, 33 hasta 36, y puedes ver esto porque es importante que ustedes estudien estas cosas igual. Entonces vamos a leer Jesús encomienda Espíritu Santo a Dios. Espíritu a Dios, perdón. Eso está predicho en Salmos 31:5. En tus manos encomiendo mi espíritu, líbrame, Señor, Dios de la verdad. Cumplido en Lucas 23:46. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al decir esto, expiró. También en Juan. Está bien. También en Juan 19:30. Okay. Sí. Ok, y ya vamos a leer un poquito más sobre como qué pasó con los discípulos, y también esto es una profecía en Zacarías, y sobre Jesús abandonado por los discípulos. Es importante pensar también de tú y yo, qué haríamos nosotros en sus zapatos. Y hoy en día a veces hacemos esto en los momentos cuando debemos ser valientes por Cristo, y a veces nos quedamos callados. Entonces vamos a leer lo que pasó en Zacarías. Zacarías 13:7.
El pastor herido, las ovejas dispersas. Despierta, espada contra mi pastor, contra el hombre en quien confío. Afirma el Señor Todopoderoso. Hiere al pastor para que se dispersen las ovejas, y vuelva yo mi mano contra los corderitos. Eso está cumplido en Marcos 14:50. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Sí. Pues esta parte vamos a leer los falsos testigos en su contra. Y obviamente estamos hablando de gente que son pecadores, muertos en pecado, y Dios usando este pecado en su corazón para cumplir su plan. Y interesante en Hechos que habla de crucifixión de Jesús, y también yo creo que en Lucas que habla uh, que básicamente que Dios como soberano hizo este plan, que todo pasó porque Dios estaba como coordinando todo. Y entonces no podemos entender esto porque nuestras mentes no son infinitas de pensar de las cosas de Dios. Sus pensamientos no son de nosotros. Pero lo que estamos viendo es Dios cumpliendo su plan para mostrar su gracia a gente que no merece. Y aquí estamos viendo gente con su voluntad y con pecado en su corazón, pero Dios usando lo que ellos intentaron por el mal para cumplir su plan, para salvar su electo. Entonces vamos a leer Salmos. Salmos 27:12. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantarán falsos testigos que respirarán violencia. También fue predicho en Salmos 35:11. Se presentan, se presentan testigos despiadados y me preguntan cosas que yo ignoro. Esto está cumplido en Mateo 26:59 al 61. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Y Jesús no se defendió su caso, se quedó callado. Y eso es también una profecía. Y es increíble como Jesús, como obviamente Él es Dios, Él sabe lo que es su plan, pero ya estamos viendo esto cumplido en Marcos también. Predicho en Isaías 53:7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Cumplido en Marcos 15:3 al 5. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aun con eso contestó nada. De modo que Pilato se quedó asombrado. Y vamos a leer también abandonado por Dios. Y eso es algo interesante. Muchas personas usan, con respecto de crucifixión, usan dos cosas para aplicar a su propia vida. Y es completamente afuera de contexto y usando la escritura mal, torciendo la palabra de Dios, realmente. Y es cuando está en el jardín y está sudando sangre, y dice a Dios que Padre, dice que toma esta
copa de mí, y, pero tu voluntad, voy a hacer tu voluntad, no mi voluntad, tu voluntad. Y entonces no estaba diciendo, él no quería esto en este momento. Pero ¿por qué? ¿Qué estaba en la copa? Y si miras en Salmos, vas a entender esto. Mira, busca Salmos y busca copa. Y en la copa siempre era una representación de la ira de Dios. Entonces él sabía que lo que pasa, yo no tengo miedo, yo no estoy preocupado, yo no estoy sudando sangre, yo no estoy diciendo, toma, quita esta copa de mí, porque no quiero cumplir el plan de salvación y morir por la gente. Era porque no quería esta separación de su padre. Y esto, imagínate, Dios tres en uno, de estar dividido, es algo doloroso, y de experimentar la ira que tú y yo merecemos es algo que no podemos imaginar. Entonces tenemos que entender, y la gente siempre dice, mira que he sentido abandonado y a veces me siento abandonado porque no escucho a Dios, pero la cosa es que Dios es omnipresente. Entonces si lo escuchas o no lo escuchas, Él está, y si no está respondiendo es porque está enseñándote algo o tal vez disciplinándote. Entonces, en otras palabras, deja la queja, deja mirar la palabra buscando motivación, y mira la palabra y decir, yo sé quién soy en Cristo, yo sé quién es Dios, sus atributos, y confío en esto. Y no tomas versículos afuera de contexto. Entonces vamos a leer Salmos 22. Del 1 al 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Cumplido en Mateo 27, 45 al 46. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues vamos a terminar con esto. Y vamos a leer sobre que Jesús era una profecía que iba a sufrir, morir por los pecados del mundo. Y vamos otra vez a clarificar, porque es entender el contexto, que es mundo. Cuando Juan 3:16 dice, obviamente los judíos pensaron que eran escogidos, y Dios está usando a Israel como un tipo, algo simbólico por la iglesia, lo que viene, y que va a abrir la puerta para que ya no esta salvación no solamente por los judíos, pero por el mundo, cada tribu, idioma y nación. Entonces aquí está la profecía y cumplido. Predicho en Isaías 53, del 4 al 6. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Es el 10 al 11. También, yo creo, es Romano, sí, del 10 al 11 también. Romanos, no, estoy perdida. Del 10 al 11. Pues, Cumplido en Romanos 5, del 6 al 8. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena.
Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y también hay versículos que habla sobre Jesús y estar en la tumba de un hombre rico. Y puedes encontrar esto también en Isaías 53, 8 hasta 9. Y cumplido en Mateo 27, 57 hasta 60. Entonces tome tiempo para leer esto. Y otra cosa de leer que es interesante, que sería una buena tarea para la gente hacer, es mira Jesús como nuestra Pascua. Y hay mucho debate, gente quieren decir que todavía tenemos que obedecer cosas de los judíos, costumbres de los judíos. Y la Pascua tiene que ver como en su contexto también, que era un tipo demostrando algo significa algo por Cristo, porque ¿qué día fue el día de la Santa Cena? Pues era el día de Pascua. Entonces estaba en este día, este simbólico por la expiación. Cuando uno mata a una abeja, la familia comparte, eso es por pecado. Entonces esto es algo que Jesús ya está cumpliendo esto, pero cuando hizo esto, estaba diciendo, hay un nuevo pacto. Este pan, este vino, esto es simbólico para mostrarte que el viejo ya pasó y algo nuevo ya llegó. Y puedes encontrar expiación, propiación, eso es yo tomando la ira, tomando tu pecado, yo soy tu oveja, tomando tu lugar y para hacer el sacrificio una vez, para siempre, y ya no necesitas hacer esas cosas. Entonces, estudia esto en Éxodo 12 y 3, y también en capítulo 5, creo que es 5. Es Éxodo 12, el 3 y se brinca el 5 y 6. Así, y cumplido en Juan 1, 29 y 1 Corintios 5, 7. Entonces, tome tiempo para estudiar esto. Entonces, esto es la conclusión de mirando Jesús cumpliendo las profecías de Antiguo. Repitiendo otra vez, Agustino, como el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y Antiguo está relevado en el Nuevo. Y entonces siempre estudia así. Entonces, vamos a comenzar un nuevo serie de videos. Como dije, que va a ser por lo menos 2 años. Tenemos todas las preguntas y tal vez a veces vamos a hacer cosas interesantes. Una cosa que estaba pensando es tomando una lista de expresiones que muchas personas usan hoy en día en la iglesia, y como cualquier expresión, y ver si esto es bíblico decir esta expresión. Hay muchas expresiones como gente hablan y dicen cosas que parecen muy bíblico. Y dice, como otro día, creo que fue hoy, yo vi un video, un pastor predicando y estaba hablando sobre frutos, pero él estaba hablando más de cómo ser productivo en tu vida y cosas así, como más como motivación. Entonces, muchas personas dicen cosas así como, ay, sí, como yo quiero hacer algo con mi vida para tener frutos, pero no entienden que frutos es matar pecado y vivir como Cristo y tomar tu cruz y tener control propio y amor y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero ellos están tomando frutos como tener éxito y no tener sufrimiento y cosas así. Entonces, hay muchas expresiones. Algo que voy a tirar rápido es Dios mío. Ok, lea 10 mandamientos y cuando dice no toma mi nombre en vano. Y a ver si esto es. Entonces, pero vamos a hacer cosas así y preguntas que imagino que ustedes tienen.
yo y también Paula tuvimos estas preguntas, y entonces vamos a estudiar juntos, aprender juntos, y todo es para la gloria de Dios. Entonces, para los que son cristianos, examina tu vida, examina lo que estás haciendo cuando estás estudiando la palabra, y ama lo que estás estudiando. Esto es toda la revelación que necesitas. No necesitas un profeta, no necesitas alguien más. Aparte, cuando un pastor está siendo un profeta, está predicando la palabra de Dios. Si es otra cosa que no es bíblico, entonces es suficiente, no tiene errores. Y para los que no son creyentes, sabemos que todos somos pecadores, no merecemos cielo, no merecemos uh, uh, los beneficios de estar con Dios por eternidad. Y muchas personas quieren los beneficios de Dios, pero no quieren Dios porque quieren hacer lo que es bueno en sus propios ojos. Tal vez dices que no eres una mala persona, pero Jesús dice que si enojaste con alguien, mataste en tu corazón. Es igual como una persona que mató físicamente. Si miraste a una persona y con deseos de sexo o algo así, es igual como lo hiciste. La lista sigue. Entonces, en otras palabras, todos somos pecadores, todos merecemos castigo. Y si quieres juicio, justicia, que justicia es el castigo de muerte. Pero hay buenas noticias, que Jesús tomó el lugar que cada uno que va a creer en él y como el sustituto, y se murió y tomó la ira de Dios que tú y yo merecemos, para que tú puedas ser justificado, imputado con su justicia, vestido con su justicia, para que nunca jamás te vea como pecador, pero ya como hijo, y te sea con Espíritu Santo para que tú puedas vivir la vida de cristiano, que no es fácil, que es una lucha entre la carne y espíritu, porque todavía hay una lucha de pecado, todavía hay persecución, la gente cambia cuando estás viviendo la vida correcta. Entonces, pero vale la pena, porque la recompensa es la eternidad con Él y todos los creyentes que son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Entonces, y lo que tienes que hacer es arrepentir de tu pecado. Y eso no es algo fácil, es vaciarte de sí mismo y confesar tus pecados y poner completamente tu fe en Él. Que yo no soy nada, yo dependo todo en Él. Mi salvación es Él. Yo no puedo hacer nada para ganar esa salvación. Y cuando ves frutos, cuando ves obras en tu vida, no es porque tú estás ganando tu salvación, pero es porque estás obedeciendo, porque lo amas y sabes lo que Él hizo por ti y quieres darle placer y mostrarle amor y por obediencia. Entonces, si tienes preguntas, escríbenos, llámanos, aquí estamos. Entonces tenga una linda noche, buen fin de semana y nos vemos la próxima semana con esa nueva serie de 10 o 15 minutos que va a ser impactante. Entonces, gracias y paz.